Bueno, nos vienes a hablar de comunicación no verbal, ¿no? Sí, de hecho yo había preparado un PPT, o sea, un PowerPoint para compartir, Claro. que no sé si, ¿sí? Mira a ¿Lo ver si puedo puedes compartir? compartir pantalla y si no voy a ver si te puedo... A ver, espera, ¿quién puede compartir? Todos los participantes. En principio sí que deberías de poder. Vale, voy a ver si me lo reconoce. A ver, estas cosas del directo. A ver, compartir pantalla aquí. Genial, ¿La perfecto. veis? Lo vemos, lo vemos. Fenomenal. Voy a ver si lo puedo poner en aquí. Ahí. ¿Lo Perfecto, veis? perfecto, Vanessa. Vale. Bueno, pues vamos a hablar de sacar partido al potencial de tu comunicación no verbal. Yo abordo la comunicación no verbal desde un lugar para mí distinto. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante de cómo puedo abordarla para conocerme a mí mismo y después poder conocer al otro. Me va a ayudar a acercarme a mí para poder conocer al otro, ¿no? Y siempre lanzo una frase al principio que es, ¿no te pasa a veces que estás con alguien y hay algo, pasa algo que hace que no conectes con esa persona? Y dices, aparentemente todo está bien, pero no sé por qué siento como que no, o me parece raro, o me parece incongruente en sus mensajes. ¿Qué es? Bueno, muchas veces se debe, por supuesto, a que hay mucha más información a nuestro alrededor de lo que podemos percibir de manera consciente. Realmente solo entre un 5 y un 6% de la información que hay a nuestro alrededor es la que puede captar el cerebro y traducirla como algo consciente, ¿no? Si no, el resto todo es inconsciente. Entonces captamos muchísimo desde lo sensorial, desde nuestros sentidos, pero pensamos únicamente que tenemos 5 sentidos y tenemos más. Uno de ellos, que es la interocepción, es todo aquello que podemos sentir a través de nuestros órganos, de hecho desde el intestino, ¿no? Desde las vísceras. Y también la fascia, que hablaremos después, que es todo ese tejido conectivo que está conectando nuestros músculos en el cuerpo. Entonces, partiendo de esa base, hay mucha información del exterior y de los demás que somos incapaces de traducir en un lenguaje consciente o un lenguaje fácil que nos permita saber qué pasa con el otro, porque nos parece raro lo que está haciendo o no casa con la información que recibimos de sus palabras, pero que no podemos traducir, ¿no? Entonces, voy pasando. ¿A qué se debe mucha de la comunicación, no? Dice Antonio Damasio que el día que conozcamos, es un neurocientífico, además pionero en la investigación del cuerpo, ¿no? De cómo traduce la mente el cuerpo y de la integración del cuerpo en el conocimiento. Ya que conozcamos nuestro cuerpo y nuestras emociones, vamos a entendernos muchísimo más, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con las neuronas espejos. ¿Por qué? Se encuentra en la parte prefrontal del cerebro. La parte prefrontal es la parte consciente, es de lo que nos damos cuenta. Entonces, con las neuronas espejo lo que ocurre es que de pronto podemos adoptar posturas parecidas a la otra persona, gestos parecidos a la otra persona. De pronto, las neuronas espejo hacen que nos sincronicemos con el otro, porque nos sentimos de acuerdo con lo que el otro está pasando. Y esto ocurre mucho, por ejemplo, si estáis sentados con otra persona y empezáis a estar de acuerdo en un tema, encontráis puntos en común, afirmáis con lo que la otra persona dice, daos cuenta de que vuestro comportamiento y vuestra postura se va a empezar a adaptar y a imitar casi a la postura del otro. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo. Y en ese momento ha habido una conexión de empatía. La empatía se encuentra ahí. La empatía está muy relacionada con las neuronas espejo. En la jerga de la comunicación no verbal técnica se habla mucho del rapport. El rapport es lo que utilizan los expertos, incluso los investigadores, los policías, las personas que se encargan de hacer interrogatorios, es para poder sacar la información del otro, para poder acceder a la confianza del otro que está cerrado en banda porque se siente en peligro, empieza a adoptar conductas y comportamientos, incluso posturas parecidas a la que él tiene. De esa manera lo que logra es acceder al otro, porque el otro baja los niveles de alarma. Entonces empieza a filtrar, puede confiar de manera inconsciente, fijaos, empieza a abrirse, a tener confianza con el otro
y a decir aquello que necesita, ¿no? el investigador o el policía. Entonces, la importancia de la empatía es súper importante porque nos va a permitir conectarnos con el otro. Yo utilizo mucho esta fotografía de Jane Goodall porque fijaos, ¿no? O sea, cómo se dio cuenta de que solo observando desde lejos a los chimpancés, cómo observando su conducta y cómo adoptándola a ella iba a poder ser tomada en un grupo tan selecto, ¿no? Y esto habla mucho de cómo podemos utilizar nuestra comunicación no verbal para adaptarnos al medio. Muchas veces intentamos interrumpir con nuestra manera de ser, ¿no? Es que yo soy así. Ya, bueno, tú eres así, pero también tienes que tener muy en cuenta dónde vas a entrar y qué quieres conseguir de una reunión, en un trabajo, en una familia nueva, ¿no? Tu familia política, en un grupo nuevo de amigos, cómo socializamos. Pues pasa mucho por observar y por intentar adquirir una manera de ser, una conducta que a los demás no les resulte amenazante, sino familiar, ¿no? Y esto tiene que ver con la empatía y con las neuronas espejo. ¿Y qué es más importante a la hora de comunicarnos, ¿no? De comunicarnos no solo en público, sino de comunicarnos con nuestra familia, de comunicarnos con nuestros amigos. Pues según la regla Mehrabian, que fue un investigador, fue el primero en hacer más o menos un porcentual de qué importa a la hora de comunicarnos para el cerebro, qué es lo más importante, pues si veis, el lenguaje verbal, que son las palabras, tiene una importancia de un 7%, más o menos. Esto es estadístico, pero es más o menos. En algunos momentos puede variar. Lenguaje corporal, un 55%. Lenguaje paraverbal, el tono, la entonación, la dicción, incluso los silencios, un 38%. El conjunto, ¿vale?, suma más la comunicación no verbal, que son las palabras. Eso es lo único que queda fuera. El resto, el tono, la dicción, la cadencia, las pausas y lo que comunico con mi cuerpo vienen a sumar un 93%. A veces un 80%, a veces un 70%, más o menos. Pero es el porcentual más alto. ¿Por qué? Porque para nuestro cerebro siempre, siempre, siempre la verdad va a quedar plasmada en lo que mi cuerpo esté diciendo. Porque desde la razón yo puedo intentar manipular lo que mi cuerpo quiere expresar, pero la verdad, lo real, es que mi cuerpo no sabe mentir. La parte del cerebro, y lo veremos ahora, la parte del cerebro que está relacionada con la postura mental, es decir, si soy más flexible o más rígido, si soy más extremo o soy mucho más abierto, comparte áreas con la parte del cuerpo que coordina y que gestiona los movimientos y lo sensorial, los sentidos, los estímulos. Por lo tanto, fijaos, ¿no? Lo que yo digo y cómo lo digo va a influir mucho en cómo voy a pensar al respecto. Esa es la importancia de cómo yo puedo utilizar mi cuerpo en coherencia conmigo mismo. Y una de las áreas del cerebro que más va a mediatizar en la comunicación no verbal, si hablamos de comunicación no verbal, tenemos que hablar de emociones, es la amígdala. Y es este de aquí. La amígdala es una glándula que se encarga de regular y autorregularnos en emociones como son la rabia, el enfado, la ira, el estrés, la ansiedad y el miedo. Forma parte, es el núcleo del sistema límbico, que es el área cerebral que se encarga de gestionar las emociones, ¿vale? Entonces, lo que ocurre con la amígdala es algo muy curioso, y es que puede cambiar y variar su tamaño, en el sentido de cuanto más expuestos estamos a una emoción de miedo, más grande se va a hacer. Por lo tanto, va a empezar a controlar nuestras áreas conscientes también. Cuando la amígdala está muy hinchada, está mucho más, ha crecido su tamaño, va a tener más control sobre nuestra parte consciente. Es decir, mi miedo o mi ira, yo no voy a ser capaz de autogestionarla. Sin embargo, si el tamaño de la amígdala es pequeñito y se inhibe, yo voy a ser capaz de poder controlar mi emoción. ¿Y esto en qué se traduce en comunicación no verbal? Pues de que si yo me pongo de mal humor y no soy capaz de gestionar mi ira, lo que voy a hacer es expresarla todo el tiempo con el cuerpo y no voy a ser capaz de intermediar para poder parar, inhibir la amígdala y tomar el control de mi propia emoción. Y esto se ve muy bien porque los expertos en comunicación no verbal, cuando tenemos que analizar, vemos muy bien lo que ocurre con la parte cortical y la parte subcortical del cerebro, que es como el control
y la parte que no se puede controlar. Cuando hay una emoción que queremos controlar, ocurre como una puja entre la parte subcortical, que es la inconsciente, y la cortical, que es la consciente. La emoción y no quiero que salgas. Ocurre como una puja. Hay veces que la parte subconsciente gana y hay una fuga, hay un escape, hay un gesto que para nosotros los analistas tenemos que estar pendientes para ver qué gestos expresa el rostro o el cuerpo de que ha habido una fuga de emoción y que ha intentado evitar, ¿no? No ha querido esa persona mostrar esa emoción, pero ha habido un escape y se le ha escapado. Y tiene mucho que ver con cómo somos capaces de autogestionar nuestra propia emoción. Y esto en el día a día es fundamental, porque a veces nos pasará que en el trabajo a lo mejor nos está diciendo algo nuestro jefe, nos está mosqueando mucho y habrá ocasiones en las que habrá gestos que nos toquemos el pelo, irritabilidad, que me rasque, que me toque mucho la cara. Que no tienes que fregar, Luis, que eso sí que no lo tienes que hacer. A ver, compañeras, ¿alguna tiene el micro abierto? Si acaso silenciarlo. Sí. Sí, si podéis silenciar, por favor. Entonces, esa es la importancia de ser conscientes de cómo inhibo la amígdala. Y hay dos fórmulas. Una es a través de la respiración, que lo vamos a ver después, por eso los patrones respiratorios, que parece que no es lenguaje corporal, pero lo es, y parece que no es comunicación no verbal, pero lo es, y lo veremos más tarde, es importantísimo porque nos va a proporcionar un estado de calma, de conciencia, todo el tiempo, que nos va a permitir estar en el presente y por lo tanto intervenir si me estoy dando cuenta de que una emoción me está rebasando y soy incapaz de gestionarla. Si yo a través de mi respiración puedo inhibir la amígdala a su postura, bueno, o a su tamaño natural, me va a permitir que la consciencia otra vez, que están las neuronas espejo y está la empatía, me permita conectar con el entorno e intervenirme a mí mismo, ¿vale? Tomamos unos momentos, ya que estoy hablando desde un plano más profundo, tomamos unos momentos para observar cómo os encontráis ahora. Cómo están vuestras piernas, vuestro cuerpo, vuestra postura. Podéis cerrar los ojos y lo hacéis en una pequeña indagación, o podéis estar con los ojos abiertos, como queráis. Pero ¿cómo está vuestro cuerpo? ¿Cómo está mi respiración? ¿Cómo está mi tensión facial? Mis hombros, mis piernas. ¿Cómo es mi respiración? Si es nasal, si son respiraciones lentas, pausadas, tranquilas, si puedo sentir la respiración en mi abdomen, si siento alguna tensión en el cuerpo, dónde la siento, y veo si a través de la respiración puedo bajar un poco, conectándote con tus sensaciones. Y desde ahí te voy a pedir que desde esta neutralidad sientas qué ocurre en tu cuerpo cuando veas la siguiente diapositiva. Es difícil no reírse. Es difícil que no haya un pequeño contagio de la sonrisa. Bueno, mucho se ha hablado de la sonrisa, además se ha investigado mucho, ya sabemos que a través de la sonrisa pues el cerebro empieza a segregar hormonas que tienen que ver con el bienestar o la felicidad, la dopamina, la serotonina, las endorfinas, ¿no? Da un chute de alegría. ¿Y por qué? Bueno, pues porque para nuestro cuerpo, fijaos, podemos inducirlo de varias maneras. Una es a través de lo visual y lo sensorial. O sea, si ocurre algo alegre, me voy a contagiar, pero también yo puedo hacer porque esa emoción aparezca en mí. O sea, yo puedo inducir las emociones en mi cuerpo. Si, por ejemplo, a mí ahora mismo, viendo esta imagen, no me hubiese salido una sonrisa, voy a coger aquí. Yo cojo un boli, un lápiz. De hecho, se hizo un experimento, un estudio con esto. Y lo muerdo, dibujando el gesto de la sonrisa en mi boca un tiempo. Y esta sonrisa le manda una información al cerebro de, está feliz, está contenta, ok, inducimos la emoción. Mi cuerpo, mis movimientos, mis gestos le mandan información a mi cerebro, que mi cerebro toma como verdad. ¿Está pasando esto? Me pongo a funcionar como tal. Fijaos la importancia, es decir, esto quiere decir que yo luego podré inducir las emociones
a través de mi respiración, a través de mi expresión facial, a través del uso de mis manos y a través de mi postura. Si yo estoy así, bajada, con el cuerpo abajo, mi cerebro de momento va a empezar a interpretar esas señales como está triste, tiene miedo, se está protegiendo, está cansada. Pero en ningún momento le voy a transmitir que estoy contenta, porque no entiende el cuerpo replegado como una emoción de expansión, como es la alegría. ¿Entendéis? Esto que son detalles es esencial para que yo en mi día a día pueda ir teniendo herramientas para autogestionarme y sobre todo para también entender al otro. Y empecé hablando de la empatía porque la comunicación no verbal para mí es comunicarme con el otro, es generar vínculos con el otro. Y nos ocurre muchas veces que empezamos a hablar de la comunicación no verbal desde voy a entrenarme unos entrenamientos para que la ponencia salga así, para que la charla salga aquí y tal, tal. Y todo eso queda muy ortopédico, porque no queda real, porque lo que hay detrás no está sentado. No soy capaz de conectar con el otro y por lo tanto generar un vínculo desde la empatía porque estoy entendiendo a los demás. Y entonces, de pronto, a lo mejor en una emoción de rabia en mi familia, con mi hija, por ejemplo, una rabieta, y me agarro yo una rabieta. Si yo no soy capaz de parar un momento, darme cuenta a través de la respiración que estoy enfadada, que la emoción me está sobreviniendo y conecto con mi hija y su vulnerabilidad, no voy a ser capaz de cambiar mi comunicación no verbal y mi comunicación con ella. Esa es la importancia de la empatía. Para mí es una gran salvadora, es un termómetro para volver a mí. Y desde aquí quiero que veáis, para que veáis lo importante que es, en las áreas del cerebro, el cuerpo está, como veis, guarda un lugar en las áreas del cerebro, que es como una diadema cerebral, que es la parte motora, la del movimiento, y la parte sensorial, de dónde recibo, ¿no? Los sensores que están por el cuerpo. Entonces, fijaos cómo en el cerebro cada parte del cuerpo tiene un lugar. Hay partes que tienen más protagonismo, como las manos, como la cara, como el rostro, la lengua, pero fijaos los genitales, los pies, los dedos de los pies, todos los dientes, o sea, todo en nuestro cerebro está recogido. Por eso es importante, o sea, para mí esta imagen es clara porque me di cuenta que verdaderamente para mi cerebro es muy importante cada parte de mi cuerpo y que yo utilice un dedo, utilice otro, utilice una mano o no las utilice, quiere decir que le estoy dando utilidad a esa zona o no. Lo que no se usa se pierde y esto es fundamental. Entonces, esto me ayuda también a darme cuenta de la dimensión. Si yo tradujese este mapa cerebral en una persona, sería así. Este es el homúnculo de Penfield. Penfield, pues también, algunos a lo mejor si lo conocéis, asiente José, Penfield creó a través de este mapa cerebral de, bueno, ¿cómo sería una persona si atendiese a las proporciones de las partes de su cuerpo en el cerebro? Pues sería así, fijaos. ¿Qué protagonismo tienen las manos, la boca, los labios? Y por eso cuando os fijáis en una persona, normalmente os vais a fijar más en cómo se expresa con las manos, en cómo es su boca, en cómo habla, cómo se ríe, su sonrisa, porque para nosotros son partes del cuerpo que nos van a transmitir tanta información que es importante tenerlas muy controladas y muy miradas. Es decir, si la expresión facial es fundamental porque las emociones, sobre todo, se van a manifestar a través de la gestualidad facial, por eso es tan importante para el cerebro la boca y el rostro, porque ahí me voy a fijar cuáles son las expresiones, las emociones que aparecen en la otra persona. Y os voy a dar un dato. En el estilo de apego ansioso, según un estudio, se dieron cuenta que las personas que tienen este tipo de apego ansioso tienen una habilidad especial para darse cuenta, analizando los rostros de las personas, cuándo empieza a emerger una emoción, cuándo aparece y cuándo desaparece. ¿Por qué? Porque según este estilo de apego ansioso, las personas están con un sistema de alerta muy alto, sistema de apego muy alto. Están en alerta para ver qué ocurre a su alrededor. Porque necesitan sentir aprobación de los demás, necesitan sentir que son aceptados, necesitan sentir que todo está bien y que ellos no han hecho nada, que lo que ellos hacen
está aprobado por los demás. Por lo tanto, necesitan estar muy alerta de qué está pasando en las caras de los demás, qué están sintiendo a través de su rostro. Por eso es tan importante cada parte del cuerpo. Por eso, viendo este mapa, nos damos cuenta de la importancia de las manos. ¿Por qué? Pues fijaos, hizo un estudio también en Viena, creo que fue, con unos políticos. Empezaron a analizar a los políticos y se dieron cuenta que aquellos políticos que utilizaban más las manos y además con gestos de apertura eran políticos más extrovertidos, más cercanos a las personas. Aquellos que estaban utilizando sus manos con golpes o con gestos más verticales, ¿no? Eran personas que eran más autoritarias, eran políticos más autoritarios. Y también se dieron cuenta que eran mucho más asertivos y mucho más severos. O sea, daros cuenta que nosotros vamos a utilizar nuestras manos también según sea nuestra manera de pensar, que es lo que hablábamos al principio. Y que cuanto más utilicemos nuestras manos, para nosotros va a ser mucho más sencillo expresarnos. Porque otra virtud de las manos es que nos ayuda a organizar el pensamiento, como habéis visto. Por eso, cuando hablamos, yo por ejemplo utilizo mucho las manos, me ayuda a organizar las ideas de mi cabeza, me ayuda a organizar de una manera coherente y con cohesión los pensamientos que tengo en mi mente. Entonces, por eso se asocia mucho a un buen comunicador o una buena persona, un buen ponente, a que gesticule mucho con las manos. Genera confianza, genera fidelidad, genera atracción. ¿Por qué? Porque el uso de las manos a él le ayuda a organizarse, pero al otro, a mí me llega una comunicación real y natural. Y entonces me engancha muchísimo más lo que está diciendo esa persona que si la veo que no gesticula. Y de aquí vamos a hacer un repaso por las microexpresiones y por las posturas de las 7 emociones básicas de Paul Ekman. Paul Ekman fue el primer, digamos, es el referente en psicología que investigó las emociones e investigó cuál era su expresión física y morfológica en el cuerpo, ¿no? Entonces, según él, hay 7 emociones básicas, luego se hicieron otros estudios y otros investigadores, bueno, pues no están muy de acuerdo en que esas 7 emociones básicas de Paul Ekman sean las emociones básicas universales, pero bueno, está instaurado que son estas y son las que vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en la ira. En la ira, y aquí Putin ahora mismo es como un buen referente y exponente, he puesto 3 imágenes, porque la ira, como todas las emociones, en un baremo pueden ir de menos a más. Yo puedo expresar la ira en un nivel 1, puedo expresar la ira si se me ha ido de las manos completamente y me ha superado esa emoción en un nivel 10. En un nivel 1, fijaos la importancia de la mirada. Y esto que vamos a ver hoy, me gustaría que también atendierais a recuerdos o a momentos en los que os habéis visto así y si no, que os analicéis. La mirada es súper importante. Cuando una persona está enfadada o cuando una persona está con rabia, lo que tiende a mirar es el objetivo. ¿Qué es lo que me ha hecho a mí enfadar? ¿Cuál es mi objetivo? Es como si hubiera un depredador y una víctima. Entonces, si yo focalizo la mirada hacia esa persona, fijaos, aquí de hecho tiene la cabeza abajo, que lo que hace es que sus ojos se cierren un poquito más y puede enfocar bastante mejor a su víctima. ¿Qué hacemos cuando estamos ensartando una aguja? Cerramos un ojo porque necesitamos ver con un foco muy preciso hacia dónde. ¿Qué hace aquí Putin? Baja la mirada, se cierra ligeramente un pelín los ojos y focaliza un poquito más. Entonces, la importancia de la mirada. ¿No os ha pasado a vosotros que os han dicho algo, os han hecho algo y os habéis quedado así mirando a la persona? Fijaos, ¿y esto qué es? ¿Os ha sentado bien eso que ha dicho o no os ha sentado bien? No ha sentado muy bien. Lo que pasa es que no me puedo, en ese momento, no es el momento para expresar mi, digamos, en una gama de emoción, en un grado 3, en un grado 4 o en un grado 10. Pero si me quedo así mirando, y muchas veces hacemos así, y asentimos, porque necesitamos movernos, porque la ira lo que lleva es a la acción, me muevo. Entonces, si no me puedo mover, pero lo que me han dicho me ha sentado muy mal y solo lo voy a demostrar bien con la mirada fija, bien a lo mejor cerrando la cara interna de las cejas y asintiendo, yo ya estoy ahí expresando mi ira, ¿no? Entonces, cuando os pase esto, fijaos si os pasa por alguien o si os pasa a vosotros, daos cuenta. Es muy útil
esto porque así vais a detectar las miradas de una manera muy sutil y os vais a dar cuenta cómo comunicamos muchísimo más con nuestro cuerpo de lo que somos conscientes, ¿no? En otro grado, pues ¿qué hace la ira? En un grado 10, pues cierro puños, grito, cejas fruncidas, salen muchas arrugas en vertical en la frente, tensión mandibular, enseño los dientes porque me estoy defendiendo. Los brazos, pues por ejemplo, el chico de arriba cierra puños porque necesita golpear, necesita que su energía salga del cuerpo y Putin aquí lo que está haciendo es abriendo, pero también tiene el cuerpo avanzado. El cuerpo avanza. Entonces, cuando siento rabia, ¿qué es lo que nos apetece hacer? O muchas veces o nos levantamos o damos un portazo o vamos a correr o hacemos algo, pero lo que necesitamos es mover esa energía. ¿Qué ocurre? Que reprimimos mucha rabia en el cuerpo. Y esto, como luego veremos, va a dar origen a contracturas corporales, musculares. Porque que no queramos atender la emoción no quiere decir que la emoción no esté. Lo que no sabemos es regularla, ¿no? Si estoy en un lugar en el que alguien dice una cosa, en el trabajo mismo, y me sienta muy mal, pero no me puedo expresar al 100% como a mí me gustaría porque es mi jefe y no puedo dar un puñetazo en la mesa, ¿qué hago? La inhibo. Pero no la estoy inhibiendo para luego soltarla. La inhibo y me voy a mi casa con eso. Y me tiro todo el día enfadado, todo el día de mal rollo sin saber por qué. No sé por qué, no sé qué ha pasado. Pero lo que sí ha pasado es que ha habido una emoción que yo he negado y que luego se ha quedado ahí, no desaparece. Entonces, lo importante de esto es saber que cuando aparece una emoción tiene una función, que es avisarnos de que hay algo que está amenazándonos. Entonces, no juzgarla, atenderla, escucharla, y si en ese momento no la puedo expresar, ver luego la manera de poder manifestarla. Me voy a correr, medito, cualquier cosa, pero atenderla. El miedo, fijaos el miedo, la mirada lo importante que es. Hay miedo por parálisis, que es la congelación, y hay miedo de huida y de escape, y de protección, ¿no? Ya voy a protegerme. Entonces, síntomas de expresión facial del miedo, pues se ve mucho el blanco de los ojos, porque necesitamos mirar mucho lo que está pasando. Se curvan las cejas hacia arriba porque necesitamos abrir todo lo que podamos los ojos, por eso busca espacio, la cuenca busca espacio para mirarse. Normalmente también hay tensión mandibular y se abre la boca. No siempre puede ser así, a veces incluso puede ir hacia atrás de tensión, de que nos ha tensionado mucho, como en la imagen 2, o me puedo quedar congelada. Y esto ocurre mucho con las personas que han sufrido trauma y que no han podido ante una situación de amenaza, no han podido actuar, ¿vale? Que lo que ocurre igualmente es que hemos inhibido una emoción. Aquí el tema no es sentirse culpable por inhibir una emoción o no, sino que no tenemos herramientas para poder hacerle frente a esa emoción en ese momento. Pero es mucho más dañino de lo que pensamos. No es, bueno, pues no pude y ya está. No, se queda en el cuerpo. Cuando yo una emoción no le doy la funcionalidad que tiene, que es expresarse, se queda bloqueado en el cuerpo, ¿vale? ¿Cuántas veces sentimos miedo? O sea, esto es expresión facial, pero ¿y en el cuerpo cómo se manifiesta el miedo? Con una tensión tremenda. La respiración suele ser torácica, por eso vivimos en una sociedad con tanta ansiedad. Porque subimos demasiado la presión torácica, bloqueamos el diafragma y cuando se bloquea el diafragma no nos permitimos sentir nada más y creamos ahí una rigidez de espalda. ¿Cuántos problemas de espalda hay ahora? Porque estamos todo el tiempo aquí, o en alarma o en apariencia, pero no nos dejamos abrazar, no caemos, ¿no? Eso es, sí, no caemos, no nos permitimos caer con lo necesario que es, ¿no? Y además que el cuerpo está pensado para eso y la estructura fisiológica está pensada para eso. Entonces, es curioso, observad cómo está vuestro cuerpo. Si está tenso, si pasamos el día tenso, si tenemos muchas tensiones en el cuello, en la cabeza, esta postura de estar en alarma todo el día también genera mucha tensión en el cuello, en el cráneo, la musculatura, el cuerpo tenso, mirando hacia un lado, hacia el otro lado. Ahora veremos cómo está muy relacionado también el miedo y la ira, porque para ocultar el miedo tiro de la ira. ¿Por qué? Porque el miedo bloquea y la ira me permite avanzar. Entonces, si yo vivo en una sociedad en la que el nivel de estrés y de alarma es muy grande y me retraigo, pero la sociedad no me lo permite, ¿qué hago? Tiro con la rabia. Ahí estamos.
casi todo el tiempo, con broncas en el coche, somos muy reactivos, no somos capaces de mantener una conversación y no sentirnos atacados, nos cuesta ponernos en el lugar del otro, vivimos en la reactividad, porque utilizamos las emociones no para funcionar, sino para coartar. La tristeza. Y aquí fijaos, aquí voy a aprovechar la tristeza para hablar de la cronificación de una emoción. Si veis al señor, ¿no? A este hombre, incluso con los ojos lacrimosos, ¿qué os transmite? ¿Ha sido muy feliz en un pasado y está ahora mismo viviendo un momento coyuntural triste? ¿O veis una expresión cronificada de la tristeza en él? Se diría que ha vivido más en la tristeza, ¿no? Que ha tenido una vida triste, desolada. ¿Por qué? Porque dependiendo de con qué emociones yo viva mi vida, se va a cronificar mi cuerpo, es decir, va a erosionar mi cuerpo. Yo puedo ser el constructor, el escultor de mi propia fisionomía, porque las emociones tienen esta función. Se cronifica una emoción en el cuerpo, en la expresión, cuando hemos vivido demasiado en esa emoción o con esa emoción y no hemos permitido que vengan otras. Hay situaciones y personas que viven situaciones muy extremas, muy tristes. Es difícil pedirles otra cosa, ¿no? Pero esto es para que os hagáis una idea de que la emoción no es algo pasajero. Es pasajero si lo permitimos. Es pasajero si somos conscientes de que aparece para informarnos y que nosotros ya tomamos el testigo de actuar en consecuencia de. Pero si yo me olvido de eso y la emoción va acompañándome de por vida, la misma emoción va a acabar por esculpir mi fisionomía, tanto física como también interna, porque también va a dar lugar luego a contracturas, a enfermedades, y de alguna manera se va a quedar como instaurada en mí. Entonces, eso por un lado que creo que es muy interesante. ¿Y cuál es la expresión de la tristeza? Perdón, bueno, pues vamos a tender a subir la cara interna de las cejas, a que haya unas arrugas ahora en verticales, con la rabia eran verticales, ahora son horizontales, a que el rictus, a que las comisuras caigan hacia abajo, a que la mirada y el cuerpo se repliegue. La mirada va a tender o a perderse en el horizonte, perdida, o a mirar hacia abajo. ¿Y qué ocurre también cuando sentimos tristeza? Como vemos aquí al hombre que se tapa la cara. Taparse la cara tiene varias funciones. Una de ellas es que también nos avergüenza sentirnos tristes, porque en esta sociedad no nos han enseñado a relacionarnos con las emociones más complejas como la tristeza, por ejemplo, sino que se ha tildado la tristeza de una emoción débil que no te sirve para nada, por lo tanto la destierro. Y ahí es donde empezamos a ver que metemos en un saco emociones positivas y emociones negativas, cuando ninguna tiene una connotación así. Las emociones son útiles y no es algo que podamos elegir. No podemos elegirlas, porque si siempre pudiéramos elegir las emociones, no tendríamos la capacidad de reaccionar en un momento de peligro. Y el cuerpo reacciona solo. ¿Con qué? Con la huida, con el escape, porque son inconscientes. Entonces, el tema no es controlarlas, es aceptarlas y gestionarlas, que es diferente. Otra de las funciones que tiene taparse o tocarse es que cuando nos tocamos, nuestro cerebro recibe que nos estamos abrazando. Y en un momento de vulnerabilidad, como puede ser la tristeza, tocarme la cara me ayuda a equilibrar los sistemas cerebrales, a autorregularme, ya que no me sienta, de alguna manera es un abrazo a mí mismo, me reconforta a mí mismo. ¿Cuántos de vosotros, sin que pongáis el micrófono hacia vosotros, cuántos de vosotros os permitís la tristeza? ¿Cuántas veces al día, a la semana o al mes os sentís triste? ¿Y cuántos de vosotros pensáis que la tristeza no es necesaria? Os voy a contar una anécdota que me encanta. En la película Inside Out, del revés, de Disney, el primer argumento, o sea, la primera peli, cuando tenían que presentarle todo el proyecto en sí al director de Pixar o al de Disney, bueno, al que tenía que decidir si la película avanzaba o no, los protagonistas eran la alegría y el miedo. Se dieron cuenta que cuando querían cerrar el final de la película no encontraban por dónde cerrarla. Claro, el miedo no era ningún compañero, digamos, que estuviera a la misma altura de la alegría como para mantener un estado emocional equilibrado. Bueno, pues
uno de los directivos que había generado todo el boceto, el storytelling y tal, se vino abajo. No digo que entró en depresión, pero se vino abajo. Se vino abajo, este es el final de mi carrera, no podemos hacer esta película, qué decepción, qué frustración. Bueno, se deprimió. Entonces se dio cuenta, por ese momento de bajar incluso a sus infiernos, a sus profundidades, de enfrentarse con sus miedos, de que bajar le permitió darse cuenta, reconstruirse, encontrar una salida diferente a ese problema que estaba teniendo, abrazando sus propios miedos y su tristeza, y se dio cuenta de que era la tristeza la emoción que necesitaba, que la alegría y la tristeza van en conjunto porque se complementan la una a la otra y que el resto de emociones acompañan. O sea, y fijaos lo importante que es la tristeza en nuestra vida y lo importante que es incluirla. El asco, bueno, pues voy a pasarlo un poquito más así por encima. Pues el asco, gestualmente, cuando algo nos da mucho asco o rechazo, tendemos a echarnos para atrás, ¿no? Nos alejamos de eso. Pues además, si veis, no se alinea la cara con el cuerpo, sino que la cara mira a un lado, el cuerpo a otro. Es como que el cuerpo se intenta ajustar hacia una situación que le desagrada muchísimo. Todo, pues también con el asco, si veis, hay como microexpresiones de ira. Por eso se cuestionó mucho lo de Paul Ekman, ¿no? Porque el asco es una expresión básica. Bueno, pues tiene tintes de otras, ¿no? Está como muy mixta, muy mezclada, pero es desagradable, nos enfada un poco, rechazamos al otro, necesitamos, incluso se abren mucho las aletas de la nariz porque es un sentido que nos permite conectarnos mucho con lo que está pasando. Entonces, es muy desagradable. Pero sí que, por ejemplo, si veis al bebé, es una emoción que desde bien pequeñitos no se aprende, sino que ya se trae, ¿no? Porque también es una emoción que nos pone a salvo. Si esto me da asco, es porque es una amenaza para mí y yo lo rechazo. Y esto se puede ver, por ejemplo, también con abusos, no simplemente porque algo no me guste. Rechazo a una persona porque esa persona para mí supone una amenaza. Y no lo hago desde la rabia, muchas veces lo hago desde el asco. Me repudia, lo rechazo, ¿no? O sea, es una emoción que no está ligada simplemente hacia cosas materiales, sino hacia personas también. ¿Cuál es mi relación con los demás? ¿No? ¿Cómo funciona? Hay gente que te mira con cara de asco y mira con cara de asco todo, ¿no? Y es como que se cronifica el asco en su... Así como veíamos con la tristeza a este señor, se cronifica el asco en su cara, ¿no? Y mira para atrás y todo lo recibe así. La sorpresa, pues aquí es muy parecida al miedo, pero de alguna manera hay menos tensión facial, porque si veis al bebé, es una sorpresa, es un miedo, es como un pequeño susto porque es inesperado, pero es menos tensional. Y de hecho, pues se puede también muchas veces combinar, como aquí con Merkel, que es una sorpresa que no sabemos si es agridulce o no, pero es algo que le ha sorprendido, cualquier cosa, ¿no? También comparte esa expresión de apertura de ojos, pero un poquito más relajada. La boca también un poquito abierta. Los niños se sorprenden muchísimo. Detrás de la sorpresa hay mucha curiosidad, muchísima. Y los niños son, para mí, los grandes expertos en sorprenderse. Pero ya cuando somos mayores es como que incluso hay personas que se sorprenden y como que les molesta sorprenderse y no se permiten sorprenderse, sino que ya están juiciando esa sorpresa y poniendo cara como de desagrado, ¿no? La alegría, bueno, esto es fantástica. Ya la ves y te contagia. Ya ves que si está alguien riendo, tú ya te contagias. Porque además el cerebro tiene preferencia a fijarse en las emociones que son agradables. Entonces, cuando ves a una persona feliz o alegre, tú ya te contagias. Porque es una tendencia a estar bien. Es como que tendemos a estar bien. Hay una tendencia a conectarnos con el bienestar. Y cuando el cerebro reconoce que hay bienestar, que alguien sonríe, pues se contagia fácilmente, también por las neuronas espejo, por la empatía. Cuanto más empáticos seamos, más capacidad vamos a tener para mimetizarnos con el otro o para entenderlo también. La alegría es extroversión, es apertura de brazos, apertura a la experiencia, sonrisa, relajación también, porque aunque parece que es muy tensa, relaja mucho. Y os diré que los patrones de inducción de la emoción, por ejemplo, de la respiración y del cuerpo, la tristeza y la alegría comparten el mismo patrón.
desde la inducción del método Alba Emoting, creado por Susana Bloch, en el que uno obtiene la capacidad de inducir la emoción a través de una respiración concreta, una expresión facial concreta y una postura concreta, la alegría y la tristeza comparten el mismo patrón respiratorio, comparten que el cuerpo también llore hacia abajo o ría hacia arriba, pero tiembla igual. O sea, fijaos, están mucho más unidas de lo que pensamos. Por eso la tragicomedia, cuando se ríe se llora y cuando se llora se ríe. Y el desprecio, bueno, pues siempre es unilateral el desprecio, se eleva más una parte del labio que la otra, se suele mirar por encima. Las personas que son un poco arrogantes o soberbias, pues esto es para pillarlas bien o para dibujarles un poco el perfil, está bien saber cómo miran de soslayo, sin querer mostrar demasiado afecto o atención por el otro, como suelen mirar por encima del hombro, como suelen subir la cabeza porque se sienten más por encima, se sienten más altos que los demás, y esto es una manera de hacerlo, voy con el cuello hacia arriba porque me quiero subir por encima de ti, me quiero sentir yo más, te miro por encima del hombro y realmente sí que te miran de soslayo, hacen una mueca con la boca con sensación de ironía, ¿no? de infravalorar al otro. Suelen ser personas que van con el cuerpo como muy erguido, muy recto, muy rígido y que no tienen una expresión corporal muy expresiva. Y ahora sí vamos a hablar sobre la función respiratoria, que esto es importante. Si no sabemos respirar, si no nos permitimos la respiración, lo que hacemos es, de alguna manera, no permitirnos sentir. O sea, para sentir necesitamos respirar. ¿Por qué? Porque la respiración llega al cuerpo a través de la médula espinal, y a través de la médula espinal lo que va es el sistema nervioso. Por lo tanto, fijaos lo importante que es. Según la terapia morfoanalítica, que es una terapia que aborda el trauma desde el cuerpo, para ellos lo principal con sus pacientes es trabajar el patrón respiratorio, porque si no saben respirar, aprenden a no sentir. Entonces, cuando yo no quiero sentir un evento que es desagradable o es incómodo, lo que hago es o disminuir la respiración, por eso en el miedo, y por eso era importante ver esto ahora, en el miedo, cuando estoy en parálisis o en congelación, disminuyo mi respiración. De alguna manera, aparte de que intento congelar el cuerpo, por lo tanto intento que no sienta, lo que hago es disminuyo mi respiración. Si no estoy sintiendo, no estoy reconociendo. La importancia de poder reconocer las emociones es aprender a respirar para permitirte sentirlas. Entonces, esto, por ejemplo, a través de técnicas de mindfulness, a través de técnicas de pranayama, a través de prestar atención a la respiración, me empiezo a relacionar con mi respiración y con mi sentir. ¿Por qué? Porque la respiración baja a través de la médula espinal, a través del sistema nervioso, y es gracias al sistema nervioso por lo que yo puedo sentir todo lo que ocurre a mi alrededor. Entonces, esto es importante. Y yo os animo a que os fijéis en cómo respiráis. Si respiráis por la nariz, si respiráis de una manera muy ligera o de una manera más pausada. Porque como hemos hablado de la amígdala, si yo soy capaz de transmitir a través de mi respiración a la amígdala que todo está bien, mi amígdala se inhibe y de manera tranquila, yo desde mi consciencia puedo estar mirando con mi linterna de la atención todo cuanto ocurre. Pero si la respiración es demasiado rápida y le estoy dando señales a mi amígdala de que hay peligro, mi sistema nervioso empieza a funcionar de una manera muy rápida y entonces lo que voy a ponerme es muy nerviosa. Voy a sudar más, me voy a mover mucho más, me van a entrar ganas de rascarme, de tocarme, ¿no? Todo lo que sea moverse en exceso está mostrando que hay una activación en exceso del cuerpo, ¿vale? Y esto es fácil también para que podáis sentir que las personas que se mueven mucho, hay personas con mucha ansiedad que hacen todo el tiempo gestos, están todo el tiempo gesticulando, todo el tiempo haciendo cosas. Entonces, si desde ahí yo puedo abordar mi respiración, me va a ser mucho más fácil intervenir. Y esta es mi parte favorita, que es la evasión de las emociones, porque estamos todo el día evitándolas o negándolas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué evitamos? ¿Por qué creemos que no son útiles? ¿Por qué clasificamos emociones entre negativas y positivas? Porque es algo desconocido y lo que es desconocido nos asusta. Y por eso cuando nos asusta
preferimos no enfrentarlo. No porque tomemos esa decisión de facto, sino porque no nos han enseñado a relacionarnos con ella, o porque en casa el patrón familiar era ese. Entonces tú aprendes de lo que ves, porque lo que buscamos es la supervivencia y la protección, y uno hace con lo que tiene lo que puede. Entonces, si no conozco esta emoción y no sé relacionarme con ella, yo prefiero meterla ahí atrás porque no es útil. Entonces simplemente utilizo 3 o 4 para comunicarme con los demás. Entonces, ¿qué hacemos para evitar sentir esa emoción? Pues fijaos, si uno pasa un mal día en el trabajo o le ha pasado algo con alguien, al final del día hay muchas personas que dicen, pues me voy a tomar una copita de vino para dejar eso atrás. No lo estoy enfrentando, lo estoy dejando. Eso, que probablemente no sea algo puntual, me va a ocurrir más veces. A lo mejor ocurre con más intensidad y eso va a ir proporcionalmente ligado a las copas de vino que me pueda tomar. No siempre es así, hay mucha gente que le apetece tomarse una copa de vino por gusto. Sobre todo es importante ver desde dónde lo hago. Con la comunicación no verbal es igual, desde dónde lo hago, qué emoción estoy sintiendo, qué está pasando por mí, en qué emoción estoy. Cada emoción me va a dar un comportamiento diferente, una actitud diferente, una manera de hablar distinta, una manera de mirar distinta. Y eso es lo interesante. Hay personas que se convierten en adictos al trabajo, personas que fuman, personas que no es que vayan a un festival porque les encante la música, sino que se convierten en adictos a estímulos muy altos. Por lo tanto, siempre estoy necesitando mucho ruido para no escucharme, para no sentirme. Y luego hay personas también que, bueno, pues hay muchos problemas con la alimentación porque cuando aparece la ansiedad, que es ¿qué hago? Voy a la cocina y como. Y le doy a mi cuerpo algo que a corto plazo le va a generar bienestar, pero que a largo plazo es un mal hábito y que puede ser el detonante de una enfermedad grave, de un trastorno alimenticio. Entonces, esto es un estudio universitario que se hizo en la Universidad John Hopkins. Esto es un extracto del libro de Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Mate, que si no lo conocéis yo os lo recomiendo encarecidamente porque es un tipo extraordinario. En el que, esta es una de las investigaciones, ¿no? Pues bueno, se hizo el seguimiento de unos chicos desde que eran jóvenes hasta 20 o 30 años más atrás, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que los pacientes de cáncer tienden a negar y reprimir sus impulsos y emociones conflictivos en un mayor grado que otras personas. Porque se está descubriendo que el mayor estresor del cuerpo son las emociones. El mayor estresor fisiológico son las emociones. Porque, perdón, aunque pensamos que solo afectan por fuera, si lo que hemos hablado antes de si viene una emoción, si aparece, si emerge una emoción, pero yo no la dejo salir, pero por ejemplo es la rabia, mi cuerpo ya se ha preparado para salir a luchar. Y esto hay un exponente en expresión facial, un analista, David Matsumoto, que él cada emoción la vincula a dónde se va la sangre en el cuerpo. Por ejemplo, en la rabia, si me aparece la rabia, la sangre se va a las piernas, se va a los brazos. ¿Por qué? Porque me voy a defender. Si yo cojo e inhibo esa emoción, ¿vale? Mi cuerpo se ha quedado con ese estrés. Mi cuerpo, mis músculos, pero es que mis órganos también. Y la epigenética, que es la ciencia que estudia de cómo las células pueden cambiar y que nuestro ADN puede cambiar y que no somos esclavos del ADN de nuestros antecesores, sino que podemos cambiar e intervenir en cuál es nuestra evolución como seres humanos, habla de eso. Entonces, cuando hay un estrés fisiológico, no solo estresa mi expresión facial, no solo estresa mis músculos, estresa a mis células, a mi sistema inmunológico. Por eso, la represión de la emoción está ahora mismo tan asociada con enfermedades crónicas como puede ser el cáncer. También hay estudios que la asocian con el ELA, incluso con problemas intestinales, colon irritable, etc. Y por supuesto con la enfermedad de la tiroides, con el hipotiroidismo. ¿Qué más? Bueno, las puntuaciones más altas en depresión, ansiedad e ira documentadas al comienzo del estudio pertenecían a los estudiantes que después desarrollaron cáncer. Es decir, se hizo el seguimiento, se hizo un test, años más tarde se volvió a localizar a esos estudiantes y se les vio cuál era su estado de salud. Y los estudios eran que aquellos que tenían una puntuación más alta en depresión, ansiedad e ira, ya desarrollaron a posteriori la enfermedad del cáncer. Y los sujetos con cáncer eran los menos propensos a expresar la emoción.
hay una tendencia a ser complacientes. Y aquí me gustaría hablar de la tiranía del optimismo, porque vivimos en una sociedad en la que no estamos induciendo la sonrisa y la alegría de verdad. No nos dejamos inducir por la emoción. Dibujamos la sonrisa, pero somos inaccesibles a que esa emoción emerja en nosotros, que es diferente. Y esto viene de Estados Unidos. En Estados Unidos, como hubo tanta emigración, la manera que tenían de comunicarse las personas que llegaban de países diferentes, un holandés, un italiano, un inglés, era a través de la sonrisa, porque de esa manera podían encontrar un código de vinculación desde la cooperación, desde la comunidad. Y entonces eso que es tan bonito y que es un símbolo de amabilidad con el otro y de conexión, porque somos eso, la empatía, se ha convertido en una tiranía. Porque lo que vamos haciendo ahora por todos sitios es mostrando una sonrisa que no es honesta. No es de verdad, lo que está es reprimiendo una emoción de atrás. ¿Por qué está tan relacionada la sonrisa de la ira? Perdón, la sonrisa de la alegría y la ira que enseña los dientes, porque en el fondo vienen de lo mismo. Y esto viene de los animales. El origen de la sonrisa se cree, se ha investigado mucho, viene de que un animal enseña los dientes al otro, saluda de alguna manera para mandar una señal a los demás de que, ojo, todo está bien, vengo en son de paz. Porque ¿qué ocurre cuando entras en un sitio, o mejor dicho, tú estás sentado y entra alguien, un compañero, alguien de tu familia, tu pareja, y no saluda? ¿Qué piensas? Aquí ha pasado algo, qué raro que no salude. Está enfadado, está mosqueada, la mente ya empieza a fabricar elucubrando, ¿no? Pero claramente puede pasar algo. ¿Por qué? Porque para nosotros el saludo es la primera toma de contacto de que todo está bien. Entonces, con la sonrisa vamos todo el tiempo hablando, todo está bien, pero lo verdad es que no estamos siendo honestos con nosotros y estamos reprimiendo. Cito otra vez a Gabor Maté, ¿no? Dice, el primer paso para retomar el camino hacia la salud es abandonar nuestra dependencia de lo que denominamos el pensamiento positivo. En cuanto asociamos la palabra pensamiento con el adjetivo positivo, excluimos aquellas partes de la realidad que nos resultan negativas. El pensamiento positivo genuino, sin embargo, comienza por incluir toda nuestra realidad. Está guiado por la seguridad de que podemos confiar en nosotros mismos para enfrentarnos a toda la verdad, sea cual sea. Y esto del optimismo compulsivo es una de las maneras de reprimir nuestra ansiedad y evitar enfrentarnos a ella. ¿Cómo suena esto? Esto es tal cual. O sea, pensamos que la comunicación no verbal es hacia afuera de, oye, tengo una ponencia, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que tal? No, es que no se trata de eso. Es que si tú estás equilibrado, eso va a salir. Es que si tú estás bien, vas a poder sentirte nervioso, pues es normal. Si a lo mejor tienes que hacer algo en público y es un reto para ti, y un reto genera mucha expectativa, es normal. Pero trabajemos desde la honestidad. ¿Qué me pasa? ¿Cómo estoy? ¿Qué siento? ¿Y cómo puedo ayudarme yo con mi comunicación no verbal a estar equilibrada y a saber de mí? El método GDS, yo he investigado mucho acerca de él, está creado por Godelip, Dennis Street y va sobre la organización de las cadenas musculares. Y hablamos de, cuando estábamos hablando antes de la fascia, ¿no? De ese tejido conectivo. ¿Cuál es la premisa de esto? Para resumirlo y para que lo entendáis, el cuerpo está organizado para poder adaptarse a cada momento de nuestra vida con cualquier episodio y para aceptar y abrazar todas las emociones. Ella, con sus investigaciones, porque trabajaba con personas y entonces iba investigando qué patrones corporales tenían sus pacientes y empezó a ver relación entre el patrón postural y la vida de esa persona y cuál era su emocionar, qué emociones estaban predominando más en esa persona y por lo tanto qué bloqueos estaba generando en las partes del cuerpo. Entonces, ¿de qué parte esto? Pues que en realidad hay 6, lo que pasa que PAP digamos que sería como el ideal, ¿no? Hay 6 tipologías posturales. El extrovertido, el cerebral, que tiene una tendencia a estar hacia adelante porque avanza, la impulsividad, que si veis está como muy echado hacia adelante con el pecho, muy impulsivo hacia adelante. El ideal, que es como un PA, que es esta persona que además es muy rígida, suele tener muchas tensiones en el cuello y muchas contracturas en la zona alta de la espalda. El AP, que es el emotivo, que por ejemplo muchas mamás, cuando damos a luz, nuestro cuerpo adopta esta fisionomía, porque estamos en un momento de abrazo.
el AM, que es la afectividad también, y luego AL, que es el abrazo. Entonces, esto está creado así porque el cuerpo tiene la capacidad, nuestras cadenas musculares, nuestro músculo, de adquirir cada uno en cada momento de nuestra vida. Por eso, cuando nos estamos negando al abrazo personal, a la tristeza, a la vulnerabilidad, marcando una extroversión todo el tiempo, mientras que la emoción ha entrado en el cuerpo para que estemos aquí y nosotros le hemos dicho, nanay, aquí no, aquí estamos interfiriendo en la naturaleza. Y estamos forzando a nuestro cuerpo y a nuestra mente a estar de una manera determinada que no le toca. No le toca, no le toca. Elegimos que le toca, pero él necesita otra cosa. Entonces pasamos por alto las necesidades de nuestro cuerpo para, desde la razón, actuar de una manera diferente. Y eso es lo que genera muchas incongruencias. Eso genera incoherencia, no solo para nosotros, sino también para el otro. Porque cuando vemos a una persona que tú le preguntas, oye, ¿qué tal tu día? ¿Estás bien? Sí, 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 sí. Eso no suena real. No es real. Porque a mí tu cuerpo no me está diciendo que tu día haya sido bien, ni tu postura me lo está diciendo tampoco. Entonces, cuando alguien, a lo mejor tú le estás contando algo y está así mirando y tal, y tú dices, oye, ¿estás atendiendo? Sí, sí. Mira, no, no me estás atendiendo, porque te estoy viendo que estás a todas menos a mí, ¿no? Esto al final es de lo que se trata y sobre todo de cuidarnos nuestra estructura. ¿Cómo? La autocompasión. O sea, digamos que la herramienta, por decir una herramienta, pero la práctica, para mí, transversal en todo esto, es encontrar esa honestidad y esa verdad con nosotros mismos a través de la autocompasión. ¿Por qué? Porque si no vamos a tender a culparnos, culpabilizarnos por sentir una cosa o por sentir otra, a juzgarnos. Esta emoción no me toca. ¿Yo por qué me pongo así? A estas alturas, yo la primera, ¿eh? O sea, a estas alturas yo voy a ponerme así. Esto no toca. Oye, yo debería, oye, yo tendría, oye, yo... No. ¿Estás sintiendo esto? Acéptalo, esto es lo que hay. No lo juzgues, porque si empiezas a juzgarte a ti misma, no te estás abriendo a la información de ahí. Ahora, si yo digo, uy, estoy detectando que mi cuerpo o incluso yo estoy sintiéndome triste, estoy sintiendo tristeza, ¿vale? Por no identificarnos con la emoción, estoy sintiendo tristeza. Vale, me la permito. Si necesito llorar, lloro, la saco. Me sirve mucho a mí también después de eso escribir y soltar. Y después digo, ¿por qué? ¿Qué ha ocurrido? Y entonces desde ahí yo puedo mirar qué ha ocurrido. Pero si yo ya estoy juzgando mi emoción, me estoy cerrando a ella, me estoy negando a ella. Estamos haciendo todo lo anterior, me bloqueo. Y de alguna manera, aunque queramos evitarla y negarla, hemos hablado de la zona cortical y la zona subcortical. Yo cuando intento pujar entre que no quiero que salgas, que sí, que no quiero que salgas, que sí, hay a veces que gana la que no, pero habrá veces que gane la que sí. Si yo no acepto una emoción, va a estar todo el tiempo saliendo en mí. Por eso somos muy reactivos, porque no transitamos las emociones en el momento en el que vienen, sino que tratamos de esconderlas. Y eso hace que se genere mucha tensión. Y esa tensión es cerebral, mental y física. Entonces, algunos truquitos. Pues mira, yo tengo un cuadrante que es muy fácil, es muy sencillito y que ayuda, ¿no? Me ayuda y también ayuda a mis pacientes. La observación. Observar vuestra conducta en el ámbito laboral, familiar, personal y social y apuntad a aquellos gestos que descubrir que no os gustan o que queréis cambiar. Aquellas cosas que además si conectáis con vosotros vais a ver que sencillamente es como que no resuenan. Dices, ¿y yo por qué hago esto? ¿Y por qué tal? Y si yo haciendo esto genera mal rollo con el otro, ¿por qué? Entonces los apunto. ¿Qué emociones hay detrás de estos gestos? ¿Yo qué siento en cada momento cuando sale un gesto así? Vale, voy a encontrar unos sustitutos. Una vez que ya me meto a analizar la emoción, voy a encontrar sustitutos desde otro lugar, porque lo que primero voy a trabajar es mi ser, cómo me siento yo. Entonces, desde otro lugar, si voy a querer estar en un espacio, en un ser más tranquilo, pues voy a tender a hacer pues cosas que me conecten con esa calma, ¿no? Pues más indagación, más introspección, yoga. Yo siempre recomiendo que es fundamental tener conciencia corporal. Fundamental. Si yo no sé dónde tengo la mano, difícilmente voy a reconocer una emoción. Si yo no sé cómo activo la pierna, difícilmente voy a reconocer cuando aparece el miedo y tengo que huir, porque estoy desligando y no estoy integrando al cuerpo en mi cerebro, no me estoy integrando con él.
La práctica, pues crear o integrar un buen hábito de entrenamiento y prácticas son fundamentales. Yo cosas que recomiendo mucho, pues conciencia corporal y también técnicas de mindfulness, meditación, respiración, que os permita conectar con vosotros, porque desde ahí va a ser mucho más sencillo siempre darse cuenta. Es que si no, no me doy cuenta. Las cosas pasan y no me doy cuenta. Y pues dejo de compartir porque he terminado. Igual me he pasado un poco en tiempo. No te preocupes, Vanessa, para nada. De hecho, aproximadamente las sesiones son entre 1 hora, hora y media. Pero bueno, siempre nos gusta y siempre que tengas disposición, pues si alguna compañera tiene algún tipo de preguntas. Yo sí que te he de decir que has hecho una cosa que me ha parecido súper interesante y es el tema de reprimir emociones. Y entonces yo no voy a reprimir la mía y voy a decirte que personalmente estoy súper agradecido que estés aquí porque yo soy un apasionado de la comunicación. Después de leer tu currículum, cuando preparamos la ficha de tu ponencia, de tu sesión, me quedé flipado con tu currículum y ya te había visto en un famoso programa de televisión y me flipaba como todo lo que contabas. O sea que muchísimas gracias. Me ha parecido brutal. Gracias, José, qué bien. Oye, ves, un besito que te estoy viendo aquí también. Pues nada, si alguna tiene alguna pregunta, ahora es el momento. Bueno, no sé si se me oye. Sí. Yo, vamos a agradecerle a Vanessa, yo es que estoy enamorada de ella, porque es una persona que tiene una luz impresionante y he hecho de todo para poder estar y escucharla. Y es que, pues lo que has dicho, estoy totalmente de acuerdo. O sea, es como se expresa lo que da la forma. O sea, ella directamente es lo que ha estado explicando y lo honesta que es, porque la conozco, lo honesta que es con todas sus emociones, con lo cual muchísimas gracias por esto que estás haciendo. Y había más gente que quería estar, pero por tema de horarios no es por falta de interés, al contrario. Entonces, muchas gracias, Vanessa. Ay, gracias, Beth. Vamos. Mando un beso de aquí enorme. Yo también quería decir que me ha gustado muchísimo la charla, Vanessa, y sí que tenía una pregunta. Al principio comentabas lo de gesticular con las manos, que como que parece que comunicas mejor y que hasta cierto punto sí, pero a mí siempre me llama mucho la atención los políticos, por ejemplo, que lo hacen como de una manera muchas veces tan forzada, que a mí al revés lo que me comunica es como falsedad, ¿no? Que quieren hacerlo porque ¿no? Como que les han dicho que tienen que hacerlo. Entonces, claro, como si sale natural y es lo que tu cuerpo te pide hacer cuando estás comunicando, yo sí que lo veo como que conecta más, ¿no? Pues, por ejemplo, de la manera que lo haces tú, pero sí que veo mucha gente en la tele, pues que han hecho ahí un curso o lo que sea, y a mí me pone nerviosísima, no sé. Gracias, Mar. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque al final tú te puedes, es como prepararte un guión. Tú te lo puedes preparar, pero si realmente ese guión no tiene un canal básico, sólido y certero, eso es el ortopédico. O sea, tú te estás aprendiendo unos movimientos, pero es muy robótico, no te crees, porque en el fondo están pensando en todo momento, no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, no tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, y no resuenan con las personas, resuena algo muy forzado. Entonces, que es verdad que apoya mucho, mira, hay un gesto, para que estéis alerta, hay un gesto que es cuando uno necesita organizarse sus ideas, como peinarse sus ideas, hacer así. Si no, fijaos, yo ayer se lo vi a una persona. Es como que me peino las ideas, me doy una pausa y ahora hablo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas al final, las manos nos ayudan a generar pues ese discurso. Entonces, es verdad que los políticos tienen que moderar mucho para no pasarse, porque lo que ocurre también, como hemos dicho, es que si yo empiezo a tener mucho movimiento de manos y me voy acelerando, se acelera mi ritmo vocal, me voy acelerando yo, mi sistema nervioso. Es decir, yo también me puedo automodular, autorregular con el movimiento de las manos. Entonces, por eso yo creo que los políticos lo tienen tan delimitado, pero aún así no son naturales, ¿no? Entonces, a la hora de, yo cuando hago preparaciones para coaching y demás, siempre me voy a la persona a
¿Tú has escrito esto? Sí. Pues vamos a repasar lo que tú has escrito porque esto forma parte de tu vida y quiero que la digas desde ti. No lo digas como tengo que hacer una ponencia, sino conéctate con cada palabra que dices, porque desde esa palabra tú te vas a conectar con tu honestidad. Y uno cuando está honesto y está metido, marca pausas, tiene momentos de transición, tiene momentos de colocación y no se dispara simplemente a meterse en un marco que no tiene que ver con quién es él. Y transmite mucha opacidad, pero no transmite veracidad, ¿no? Entonces, eso cuando... Luego hay momentos en los que tienes que ser como mucho más contundente, pero yo creo que no hay que parecerse a nadie y eso es el fundamento de la comunicación, ser genuino, encontrar cuál es tu manera de comunicarte, cómo manejas tú tus manos. Hay muchas personas que van a personas van a entrenarse y se parecen a muchos, ¿no? Yo tengo una entrevista con un amigo mío que él es locutor y es profesor de locución y él lo dice, yo trabajo con mis alumnos para que encuentren quiénes son ellos mismos y desde su propia persona puedan ser un comunicador diferencial, porque si no todos acaban siendo lo mismo, hablan igual, ponen la voz de la misma manera, escuchas a los locutores de radio, todos suenan igual y eso realmente no es atractivo. Es atractivo quién eres tú, cómo tú comunicas, cómo tú, Mar, comunicas, cómo tú, Auxi, hablas, ¿no? Cómo utilizas tus manos, porque eso es diferencial y eso te hace diferente. Entonces yo creo que desde la comunicación no verbal es encontrar quién eres tú y desde ahí fluir con ello. ¿Te contesté mal? Sí. Me ha gustado mucho la respuesta. No, es que es una cosa que a mí siempre me ha... Es que en realidad para mi percepción se están transmitiendo algo falso, algo forzado, en vez de que justo lo que quieren transmitir es, no, mira qué natural soy y qué bien comunico, pero se les queda ahí a mitad y casi es peor que no hubieran hecho nada. Bueno, yo siempre me acordaré de Aznar, de España va bien. Pues esto, España, me lo voy a creer, ¿no? Pero en realidad no es. Sí, es esa incongruencia de tú me dices una cosa, pero a mí tu cuerpo me está transmitiendo otra. No sé por qué, me parece falso. No llego a identificar por qué, pero sé que no me llega, ¿no? Sí, gracias, Vanessa. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Pues yo tengo un par, así si me las puedo resolver rápido. Dentro de la comunicación no verbal y sobre todo cuando hablamos de exposiciones públicas, hablar delante de una audiencia, ¿qué importancia le das al silencio? Porque muchas veces se considera el silencio como falta de ideas o que es una carencia, cuando creo que los silencios bien gestionados son súper importantes e incluso ayudan a la audiencia, ¿no? Están llenos. O sea, los silencios están llenos de contenido, llenísimos. O sea, donde hay un silencio, o sea, cuando hay un silencio vano no, pero donde hay un silencio con emoción, cargado, porque estás presente, ¡guau! Eso es... Yo soy actriz, de formación soy actriz, o sea que a mí el lado emocional para mí es algo como muy intuitivo. En el teatro los silencios son los momentos en los que más conectas con el público. ¡Pah! Hay un silencio, se suspende todo, dejas ahí como la trama, la acción. Y el público está contigo ahí, en ese silencio. Y tú estás conteniendo al público. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Que se utiliza como estrategia y sirve y entra, esto es como la comedia, entra el gag, si entra en el ritmo, en el tempo y demás. Si tú metes un silencio pero no está contenido y no estás enganchando o no estás conectando visualmente con las personas, se pierde un poco. Entonces, el silencio... Y yo, por ejemplo, hay momentos en los que digo, cuando preparo a alguien, ¿no? Si vas a decir algo que tiene mucha importancia, dilo y marca un silencio. Sostén esa información, porque va a llegar. Entonces tienes que esperar que a la gente le llegue, darles un tiempo y luego sigues. Pero tienes que seguir manteniendo tu cuerpo, tu presencia y tu contacto visual con los demás. Igual que, por ejemplo, cuando miras, ¿no? Muchas personas que les dan mucha, incluso a los profesores en el colegio, hay libros de comunicación no verbal de la importancia de la comunicación no verbal en clase. Porque si solo estás mirando a 2 o 3 niños, se han hecho estudios, esos 2 o 3 niños tienen un nivel más alto y adquieren un nivel más seguro en clase y el resto tiende a mantener una nota muy baja porque no se están sintiendo atendidos. Entonces, cuando estás dando una ponencia o estás comunicándote con alguien, si miras solo a 2, el resto se sale. Pero si estás mirando y vas cambiando la mirada, todos se sienten
importantes. Todos se sienten dentro de, ¿no? Y que tú les miras. Gracias. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es, antes has hablado del rapport, que yo bueno, he estudiado un poquito de programación neurolingüística, te quería preguntar qué opinión tienes de esta disciplina, porque a mí me ha recordado, y para preguntarte si esto lo equipararía, si entiendo que conoces la programación neurolingüística segurísimo, hay como una dinámica, una herramienta dentro que es el mirroring. El mirroring, o sea, es el espejo, que me recuerda a las neuronas espejo, que es esto de observar a tu interlocutor, emular gestos, la comunicación no verbal, emularla para ganar su simpatía. O sea, la pregunta en realidad es, ¿qué opinión tienes de la programación neurolingüística, de las herramientas que da, del potencial aplicado a la comunicación no verbal? O sea, si simpatizas con ella, vamos. Y no conozco muy bien, sí conozco un poquito, pero además estoy creando un proyecto con un coach que hace programación neurolingüística. O sea, yo creo que hay ejercicios que son muy sanos, por ejemplo, esto que me dices del mirror, que tiene mucho que ver con la escucha activa, ¿no? Con mirarse también en el otro y con contactar con el otro. Yo creo que está muy bien si lo estamos haciendo, como siempre, desde la consciencia. O sea, ¿con qué objeto y con qué objetivo estoy haciendo eso? Y aquí yo marcaría una diferencia, es que se utiliza muchas veces esto como para ganar algo. Cuando tú vas a una empresa a dar un curso de comunicación no verbal para captar clientes, a mí eso me parece como, es su objetivo, pero entonces ¿dónde te estás dejando a la persona? Si te saltas a la persona por encima para conseguir el logro, ya toda la parte humanística, que para mí es lo fundamental, la conexión con el otro, porque tú vas a hacer una venta porque vas a conectar con el otro. Si conectas de una manera engañosa, pues estás utilizando la comunicación no verbal desde la no genuidad y desde la no veracidad, ¿no? Desde la no conexión. Tú no estás conectando como persona, estás conectando como objeto. Y entonces, si se hace siempre para conectar, yo creo que por eso es muy importante la empatía. A mí el rapport me recuerda un poquito a la empatía, aunque realmente tiene un uso también formal, cuando están intentando sacar información de personas pues, que han sido asesinos en serie o que han sido psicópatas o terroristas. Claro, tienes que tener un objetivo muy claro, ¿no? Y no dejarte llevar, hay que ser un analista ahí tremendo y controlar mucho tu comportamiento no verbal. Pero en el fondo lo que están consiguiendo es conectar con el alma de esa persona, con las inseguridades y el miedo de esa persona. Y eso es lo que me parece interesante. Que luego no hay un juicio, ¿sabes? No hay un juicio hacia esa persona, sino se le está mirando como persona. Algo muy importante también para los criminólogos y demás es saber cómo funciona el cerebro. Entonces, ¿por qué un psicópata actúa como actúa? Porque tiene inhibida toda la capacidad de empatía con el otro. Muy difícil que tenga empatía. Es que no la tiene a nivel cerebral. Si no la tiene, no existe. Entonces ocurren esas cosas, ¿no? Entonces, siempre que se trabaje para conectar con la otra persona y para conectar de verdad, me parece que todo lo que sea el mirror, todas las técnicas de entender al otro, de ponerse en el lugar del otro o incluso de poder acercarse al otro a través de una manera consciente de que si yo hago esto, sé que me voy a poder abrir, pues sí, creo que están muy bien usadas. No sé, ¿te contesté? Sí, totalmente. Gracias. Pues no sé, me da la sensación de que ya no hay más preguntas. Bueno, ha sido un placer. Yo, la verdad que hablo mucho y muchas veces pues no sé si queda algún concepto claro, pero la base de todo es que yo al final la comunicación no verbal no la entiendo como una herramienta externa, sino como una herramienta integradora. Que antes de poder mirar al otro y empezar a juzgar y analizar al otro, porque tú has hecho esto, ¿qué he hecho yo? ¿Dónde estoy yo? ¿No? Y de esa manera también te empezarás a no tomar la vida de manera personal y a pecho. Pero cuando nos demos cuenta de que uno tiene el pasado que tiene y por eso interpreta la vida como la interpreta, empieza ya a tener en cuenta que todo depende de uno y no del otro. Genial. Bueno, la sesión queda grabada porque ya sabes, Vanessa, que en Espacio Satori tenemos una comunidad, un canal interno de comunicación y va a quedar colgada. Y yo te pediría que, si no es mucha molestia, si nos puedes hacer llegar este PowerPoint, si puedes, para juntarlo a la presentación. Entiendo que no, porque lo has compartido aquí públicamente, no habrá ningún problema.
Y nada, pues eso, agradecerte en nombre de todo el equipo Satori que hayas estado aquí, que nos hayas dedicado este ratito. Yo personalmente lo he disfrutado un montón. Y nada, espero que el resto de compañeras pues, también hayan aprendido un montón, porque esto es, la comunicación es algo que estamos en un espacio profesional, pero que es una vertiente a nivel personal que podemos luego aplicar también a nivel profesional en nuestros negocios de terapia, de psicología, etc. O sea que espero que todos estos consejitos y de todo lo que nos ha explicado Vanessa, pues nos lo apliquemos a nivel profesional, pero sobre todo personal. Así que nada, pues muchísimas gracias a todas por asistir, a ti especialmente, Vanessa, por este ratito y nada, que estamos en contacto. Muy bien, gracias a todas por estar y bueno, podéis, si tenéis alguna duda, podéis también escribir por privado si necesitáis alguna cosa de última hora. Pero ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Adiós. Chao. Hasta luego. Adiós, chao. Chao.